Ok, muy buenas noches, bienvenidos a Biología sin Fronteras, espacio virtual científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas. A nombre del decano de la facultad, doctor César Barca Rosado, les doy la bienvenida y como siempre estamos cumpliendo. En esta oportunidad tenemos la visita de Samir Chapachayán, un alumno destacado de la facultad, quien en realidad está tomando muy interesante el interés que ha tomado sobre este problema del eje intestino, microbioma, este cerebro, ¿no? Y ahora con un condimento muy especial que es el rol de los microRNA. Los dejo en la grata compañía de Samir, que nos... Adelante, Samir, ¿nos puedes exponer tu tema, por favor? Gracias. Ya, en un momento estoy presentando. Ya, bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias nuevamente por el espacio, profesor. En esta ocasión vamos a tratar de comentar un poco de la importancia, la implicación que tienen los mRNA en las enfermedades neurodegenerativas y cuál es la relación que tienen con el eje microbiota intestino-cerebro. Bueno, primero empezaremos hablando acerca de qué son los mRNA, ¿no? Los microRNA, ¿no? Normalmente, los autores lo definen como ARNs cortos de aproximadamente 22 nucleótidos, los cuales no son codificantes, es decir, su producto final no es la codificación de una proteína, y estos van a desempeñar un papel esencial en la regulación de la expresión génica. Y esa sería, digamos, su principal función de estos mRNA en las células. Mm, Para poder seguir comprendiendo más acerca de la función de estos mRNA, hay que recordar un poco del dogma central de la biología molecular, ¿no? Normalmente siempre conocemos que el ADN tiene nuestra información genética, ¿no? En 4 nucleótidos, los cuales van a ser transcritos en un RNA y traducidos posteriormente a una proteína, ¿no? Todas las células tienen el mismo material genético, ¿no? Pero ¿cómo es que si tienen el mismo material genético, por qué es que realizan funciones diferentes, ¿no? Bueno, hay ciertos factores que regulan la expresión de ciertos genes en diferentes etapas de la vida y en diferentes líneas celulares, ¿no? Una de las regulaciones génicas está mediada por los mRNA. Eh, Aquí, bueno, eh, igual que, bueno, es un diagrama, ¿no? Parecido al anterior, pero está un poco más detallado, ¿no? Un poco más dinámico, en donde se forma el ARN mensajero, bueno, el pre-ARN mensajero, madura, se forma el ARN mensajero, se exporta al citoplasma y mediante ribosomas y la RNA transferencia, pues ah, se traduce, perdón, a un polipéptido, ¿no? Posiblemente este polipéptido tiene ciertos, eh, digamos, acoplamientos para formar la proteína tridimensionalmente que es funcional, ¿no? Pero ¿por qué es que tenemos que recordar esto? Es que, digamos que el proceso de transcripción o la producción o la formación de los mRNA es relativamente parecida, ¿no? Sin embargo, como ya se mencionaba anteriormente, no se traduce, su función no es producir alguna proteína, formar algún péptido, em, alguna macromolécula, etcétera. Pero su formación es muy parecida digamos, inicialmente es muy parecida. Se forma el pre-RNA, este va a madurar hasta pre-RNA y va a ser exportados para formar un complejo que es el MIRIX, va a formar un complejo con RIS, los cuales van a mediar el silenciamiento o la depresión de la expresión de otros genes, ¿no?
Como dice en el texto, los microRNA son una familia de ARN pequeños, no codificantes, que regulan una amplia gama de procesos biológicos, incluidos las carcinogénesis y otras patologías en las cuales se encuentran las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Estos están siendo muy utilizados en cuanto a las neoplasias, tanto in vitro como in silico. Y bueno, como ya hemos visto anteriormente, cómo es, bueno, un ejemplo general de lo que debería suceder con la transcripción y la traducción de un gen. Imaginemos que este MIRIS es específico para el anterior ARN mensajero que nos estamos mostrando, ¿no? ¿Cómo es que este actúa? Pues este se va a unir, a ver si acá, este se une al ARN mensajero, lo cual va a, a mediar mediante el complejo RIS la degradación, el clivaje de este ARN mensajero, así impidiendo la traducción y pues la formación de ciertos complejos, polipéptidos, proteínas, etcétera. Entonces, eso sería un ejemplo general de cómo es que, en cuanto a la biogénesis, bueno, en cuanto a la función, más que todo, la biogénesis estaría aquí un poco más detallada. Em, Tenemos aquí el gen para el miRNA, el cual se va a transcribir, va a formar un primiRNA que mediante complejos como Drosha y Pasha, lo que van a hacer es, van a reconocer este bucle normalmente tiene el primiRNA, van a reconocer este bucle para formar el premiRNA, van a clivar eh, eh, los ciertos extremos terminales de este primiRNA. Luego se van a exportar por Sportin 5 hacia el citoplasma y mediante otro complejo como que es Dicer y TRBP, lo que va a formar es el duplex miRNA, ¿no? Que es eh, una doble cadena de ARN que posteriormente el miRNA maduro, que va a ser una hebra monocatenaria, va a unirse a RIS para formar el complejo MIRIS, el que va a mediar el silenciamiento, bueno, la degradación, la depresión de la expresión génica en otros genes, ¿no? Como ya hemos visto en esta ocasión. Bueno, en cuanto a su descubrimiento, bueno, el primer miRNA descubierto fue el LIN4. Fue descubierto en Caenorhabditis elegans, que en anteriores ocasiones ya hemos visto este interesante modelo biológico, cómo es que tiene una implicación, una importancia en las investigaciones bioquímicas, genéticas, etcétera, ¿no? Aquí en Biología sin Fronteras. Y bueno, este fue identificado como un pequeño RNA no codificante de proteínas que afecta al desarrollo a través de la regulación de la expresión de la proteína Lin14. 7 años después se descubrió otro miRNA que regulaba negativamente la expresión de otro gen, el Lin41, a través de la interacción RNA-RNA, lo que ya hemos visto anteriormente. Digamos, en mediados del 2001 ya se tenía conocimiento de la abundancia que presentaba miRNA en los invertebrados y en los vertebrados. Y además que estos miRNA estaban conservados, es decir, que de- em, eran, digamos, cumplían procesos generales en todas las especies, de acuerdo a la regulación de la expresión de otros genes. Y bueno, en la actualidad se conocen más de 2000 miRNA, que muchos de ellos no tienen, digamos, aún no se encuentran o no se describe la función por completo, no se conoce muy bien la función, pero se tienen las, digamos, la data, ¿no? De estos miRNA en bases de datos como Smearbase, ¿no? Que es de gran importancia estas plataformas bioinformáticas para los estudios
en cuanto a biomarcadores, por ejemplo, para neoplasias, para enfermedades neurodegenerativas, diabetes, etc. Obviamente en las que están implicadas las microRNA. En cuanto al Parkinson, hablando un poco del Parkinson, este es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. En 2021 afectaba a 10 millones de personas y tiene una alta prevalencia, ¿no? Y normalmente esta va a aumentar la prevalencia conforme aumentan los años de vida de una persona. Aumenta cuando las personas tienen mayor o igual a 60 años. Y bueno, aquí tenemos un- como un gráfico, ¿no?, de la prevalencia mundial del Parkinson. Y bueno, viéndolo bien de una forma curiosa, parece que como que hay una menor prevalencia en los trópicos, ¿no? Bueno, eso no tiene nada que ver con mi RNA, pero eh, parece interesante. En cuanto a la fisiopatología, algo eh, importante en en la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson tiene mucho que ver con una producción, una acumulación anormal de las alfa-sinucleínas, que van a ser unas ciertas proteínas, y además que una degradación de las neuronas dopaminérgicas en el sistema nervioso central, bueno, en la sustancia negra del sistema nervioso central. Y eh, además, aquí resaltaba esto, que cada vez hay más evidencia que sugiere que la neuroinflamación mediada por la microglia es fundamental en la patogénesis de la enfermedad del Parkinson. Esto es debido a que hay estudios en los cuales se menciona que las microglias tienen como que dos tipos, dos actividades de acuerdo a la función que cumplen en el sistema nervioso, una que es inflamatoria y otra que es inmunorepresora. La inflamatoria lo que va a hacer promover la inflamación, y la represora va a, digamos, inhibir la inflamación y va a favorecer digamos, a regresar al estado de homeostasis de la célula. Esto es importante ya que la microglia puede, además de ese tipo de microglia, el cual promueve la inflamación, también se han encontrado que estas tienen receptores, el LAG3, que es el único receptor que se conoce que es específico para el alfa-sinucleínas, para los agregados de alfa-sinucleínas. Entonces, esto puede ser que sea como una vía de transmisión de estas eh, proteínas mal plegadas, anómalas, mediante el sistema nervioso central, ¿no? Y además que, eh, si es que, bueno, mencionándolo aquí nada más, ellos también tienen una interacción con el eje intestino-cerebro, la microbiota intestino-cerebro, mediante el nervio vago que ya anteriormente se ha mencionado un poco. Y, a ver, ya, por otra parte aquí, en este estudio, eh, ya, aquí hablaban acerca de que los miRNA modulan la función de los monocitos y los macrófagos para afectar la inflamación en las neuropatías diabéticas, ¿no? Bueno, no tiene que ver con la enfermedad del Parkinson, pero el proceso se mencionaba ahí. Y hablando de macrófagos, pues la microglia es uno, y este proceso está mediado por ciertas vías, como las especies reactivas del oxígeno, nitrógeno, la vía exopoli, por ejemplo, la vía PKC, el cual van a activar al- a este factor nuclear. Lo que hace, pues, es estimular la expresión de ciertos factores de necrosis tumoral alfa,
IL-6 y el IL-1 beta también, los cuales van a promover la inflamación renal. En este caso, con la inflamación, pero aquí lo importante es que el MIR 146 alfa lo que hace es, cuando se activa, cuando madura, va a inhibir, o bueno, lo que va a hacer es fosforilizar y desprender a este factor nuclear para que reduzca la inflamación. Entonces, MIR 146 tiene un impacto, una importancia aquí en este proceso, en esta vía, reduciendo la inflamación. Esto es importante ya que los genes relacionados a la enfermedad del Parkinson y los genes implicados en la neuroinflamación están regulados por miRNA, como hemos visto, y estos podrían contribuir a la patogénesis de la enfermedad del Parkinson. Aquí otro punto importante es que se ha informado de una desregulación de la microbiota intestinal en la enfermedad del Parkinson, y varios estudios han informado una relación entre la composición de la microbiota intestinal y los miRNA. En este caso, un déficit del MIR 146 alfa que hemos visto anteriormente en ratones, lo que va a hacer es, además de presentar una resistencia a la infección de de cierta bacteria, que es Listeria monocytogenes, va digamos, a tener un efecto en la microbiota intestinal, ¿no? Hay una diferencia en la microbiota intestinal. Además que en este estudio lo que hicieron fueron inducir una infección por Listeria monocytogenes, y, y las ratones que tenían una deficiencia con MIR 146 alfa tenían una microbiota intestinal, bueno, eso ya lo mencionamos. Y bueno, aquí esta parte del MIR 166 es uno de los microRNA que se han estado estudiando, pero otro punto o otra bacteria que han estado estudiando es la Lactobacillus plantarum PS128, que la administración de esta bacteria va a mejorar ciertos fenotipos similar al Parkinson. Aquí en este estudio lo que hicieron fueron administrar rotenona, también esta bacteria, y L-dopaquina, que es un fármaco pues común, ¿no?, para tratar el Parkinson. Y lo que observaron fueron que en el test Rotarot, que es el que se muestra aquí en la imagen, el tiempo relativo en segundos que pasaron fue mucho mayor, es decir, tuvieron un mayor control en cuanto a la movilidad, al equilibrio, con respecto a los que se le había inducido al Parkinson con la administración de estos lactobacillus plantarum. Y también otro test que es de eh, una especie de cuerda estrecha o una plataforma estrecha en donde el tiempo que pasaron para pasar de esas cuerdas estrechas fue significativamente menor en cuanto al grupo que le habían inducido el eh, Parkinson, ¿no? Y de una forma, digamos, similar al fármaco que comúnmente se utiliza, que es el EDOPA. Entonces, la administración de ciertas bacterias también tiene una influencia en cuanto a la mejora de estos fenotipos de Parkinson, ¿no? Y además, otro punto importante es que esta bacteria también lo que hacía era afectaba la expresión de ciertos miRNA que aún estaban en estudio, ¿no? Entonces, ciertas bacterias también tienen un efecto en la producción, en la expresión de ciertos miRNA y en el silenciamiento o en la generación de otros miRNA. Bueno, aquí también tenemos otro estudio en cuanto a las eh, neuronas dopaminérgicas, en donde se mostraba un aumento, o bueno, un freno en cuanto al deterioro, en comparación con los que se habían inducido al Parkinson, ¿no? Como se puede ver en las imágenes.
que en estos dos últimos grupos. Bien. Además, estos mRNA también se han estudiado, aparte de la enfermedad del Parkinson, en la atrofia multisistémica, que en este estudio lo que fueron, lo que hicieron fueron evaluar ciertos miRNA, MIR19A, 19B, 24, etcétera, con un grupo, digamos, control que no tenía ninguna enfermedad neurogenerativa y evaluaron la expresión relativa de estos miRNA y como se puede ver aquí, en los 5 primeros habían diferencias significativas que podrían servir como biomarcadores para tanto la enfermedad del Parkinson como la atrofia multisistémica. Eh, en este caso, A y B, vemos que MIR205 tienen una sobreexpresión en cuanto a la enfermedad del Parkinson con respecto al grupo control. Y MIR24 tiene, digamos, su expresión es mucho menor en cuanto al grupo control para los dos tipos de enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad del Parkinson y la atrofia multisistémica. Y los tres últimos, pues, solo están, digamos, pueden servir como biomarcadores para la atrofia multisistémica, como podemos ver con esta diferencia. Estos tres tienen una expresión, pues, regulada negativamente. Y bueno, como ya hemos mencionado, hay ciertas bacterias que pueden estimular o inhibir cierta expresión del miRNA, pero también el huésped puede modelar la microbiota de su intestino a través de microRNA, en donde el miRNA fecal tiene un efecto en cuanto a la microbiota normal y ciertos, digamos, efectos o mutaciones en ciertos complejos como el Dicer pueden conllevar a una desbiosis, a un cambio de la microbiota normal hacia una patológica, la cual va a ser perjudicial en ciertas eh, enfermedades, trastornos neurodegenerativos, incluso en ciertos cánceres colorectales, por ejemplo, y los cuales obviamente los miRNA sirven como, bueno, ahorita están siendo objeto de estudio para biomarcadores en las neoplasias, en el Parkinson, ¿no? Etcétera. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Samir, muchas gracias, muy claro, interesante, ¿no? El rol bastante ya definido de los micro ARN, y en particular la parte en que, la parte final, ¿no? Lo que mencionaste, recalcaste es el rol tanto del huésped como en sí, en sí de la dolencia de Parkinson, ¿no? Bien, queda abierta el rol de preguntas. Si hubiera alguna pregunta, o si también a través del Facebook, o alguna pregunta que se pudiera haber formulado, Samir está para responder. Pues, sí, adelante. Bien, mientras tal vez van, van- van estructurando una pregunta o preguntas, me gustaría, Samir, tal vez un poco nos pudieras ampliar un poco sobre lo que es esa base, ¿no? Esa base que tienen de micro ARN disponibles, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo fue que se llegó a plasmar esa base? Porque casi todas las bases responden por decir, a ciertos propósitos, ¿no? Por ejemplo, una base que poco conocemos es la que están como en plantas,
que solamente se conoce como, tiene un nombre especial, por ejemplo, para prosopis, ¿no? Para el algarrobo específicamente. Y, y entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo es que surge esta idea de hacer de tener esa base de microRNAs para como controladores? ¿Se refiere a a la base de datos? Sí, Bien. exactamente, ese. Bueno, en realidad, esta es una de las que mencionaban, o bueno, están siendo utilizados en ciertos papers de informática y están siendo, digamos, sus estudios están siendo reforzados con estudios in vitro. Lo que sí he tenido más digamos, experiencia o contacto ha sido con las bases de NCBI y de Geo que también trabajan con microRNA, los cuales ciertos estudios suben sus bases de datos para estudiar los perfiles de expresión de los microRNA. Por ejemplo, GEO2R, que sirven para analizar la expresión de estos genes, también de otros, bueno, de los microRNA, pero también de otros genes, ¿no? Que están implicados a otras enfermedades, que en la mayoría se enfocan en las neoplasias, ¿no? Pero no es eso sería en cuanto a las bases, ¿no? Ok, porque justamente como les decía, la idea está, por ejemplo, en Prosopia, ya me acordé, el grupo se llama Barcoding. O sea, hay barcoding para Prosopis y hay también para otros grupos, ¿no? Pero casi es poco conocido, poco difundido, incluso por eso que no se memorice mucho, ¿no? Los barcoding. Pero cuando hablamos de una database, ya sea de DNA, RNA, es ya como, son terminologías, si se quieren, modernas, ¿no? Y sobre todo por su uso, ¿no? Y la disponibilidad, porque muchas veces uno habla o se refiere a esta base y uno va muy ilusionado, ¿no? Y cuando abre o quiere entrar, hay que tener un password, y uno clica, ¿no? O donde está la secuencia dice que está, ¿cómo se llama? Que tiene patente. Entonces, eso es por eso es lo que quería un poco de información. ¿Eso está disponible o también hay que pagar por la patente en No sé estos, si, sí, por su sí, importancia, ¿no? sí estaba explorando un poco esta base, si está disponible. Incluso tiene data en diferentes organismos. Y eso es lo bueno que está disponible, ¿no? Y tiene más opciones, pero solo he explorado acerca de la forma de búsqueda y los organismos que podemos encontrar ahí. Ok, Samir. También un punto interesante es el que mostraste en las gráficas, las diferencias significativas, ¿no? Que he encontrado o sea, los resultados son, por decir, no llaman, por decir, a dudas, ¿no? Son exactamente, estos. Eh, si bien no son para, por ejemplo, como pacientes de Parkinson, eh, en LSR, ¿no? De controles, sí. Interesante, muy, muy, muy interesante. Yo creo que con este capítulo cierra usted, colega Xavier, toda una participación estupenda que usted ha hecho sobre el eje microbiota, intestino, cerebro, y que ha aportado mucho, ¿no? A nombre de la facultad le agradezco bastante por su aporte y sobre todo por su paciencia, porque ha estado bastante cargado de tareas y se ha dado un espacio para proporcionarnos una valiosa e interesante información. Insisto, tal vez alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración para Samir. Ok.
no hay ninguna pregunta. También agradezco a los presentes, ¿no? A los colegas presentes. Mi agradecimiento siempre al profesor doctor Antonio Fucuy, que nos apoya, ¿no? Al decano de la facultad, y esperamos que con esta contribución de uno de sus estudiantes de la facultad tan entregado al estudio como Samir, se sigan para adelante. Muchísimas gracias, Samir. Estamos en deuda con su certificado y pronto se lo alcanzaremos. Un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana y buenas noches. Gracias. Gracias. Muy buenas noches.